Muy buenas noches, mi nombre es Berenice Lulo y esta noche tenemos de invitado al doctor Elías Wessing Chávez, presidente del PQDC, que nos trae la conferencia Tribunales Especiales Antidrogas Narcóticas. Los movimientos que invitan a Leonel 20, el Cibao sigue con la fuerza del pueblo y vuelve Leonel. El coordinador principal es el arquitecto William Reina y el subcoordinador es Américo Yapor. Le doy la palabra a William Reina. Sí, muy buenas noches, compañeros y compañeras de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza Nacional Progresista y demás movimientos que nos acompañan. Hoy tenemos como invitado especial a esa gran personalidad de la República Dominicana, Elías Wessing Chávez, quien nace en Santo Domingo, Distrito Nacional, el 15 de octubre del año 1960. Hijo del general Elías Wessing y Wessing, gran amigo de mi padre y de mi tío político, y de doña Livia Chávez de Wessing. En Miami realizó sus primeros estudios y cursó la escuela primaria Silvana High School. A su regreso a Santo Domingo en el año 1969, continuó sus estudios en el Colegio Carol Morgan y La Salle, hasta el año 1970, cuando le tocó vivir en España, donde ingresó al Colegio Albert Einstein, en el que realizó estudios de intermedia y cursó la secundaria en el Colegio San Francisco de Asís, donde se graduó con honores académicos. En el año 1979 inició sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, para cursar la carrera de Derecho, de la cual obtuvo al cabo en 5 años de década de formación, y en el 1984 el título de licenciado con la distinción magna cum laude. En el año 1989 contrajo matrimonio con la médico petromacorizana Angie Romero, con quien ha procreado 3 hijos, Livia Ivana, Ahmed Elías y Scarlett Mary. Los cargos públicos desempeñados como secretario de Estado de Deportes se despide en el año 1992-1994. Diputado al Congreso Nacional en 2 ocasiones, en el año 1986, 1990 y en el año 1998 al 2002. Fue director general de Pasaporte en enero de 2003 y en agosto de 2004. Administrador general de Bienes Nacionales en agosto de 2007 y en octubre de 2012. Continuó su preparación académica y en el 2005 obtuvo a su juicio uno de los títulos más significativos de su vida, la maestría en teología en el Colegio Cristiano en Tampa, Florida. Hecho que le aferró más a la esencia que le ha caracterizado durante un amplio caminar de su existencia y la fe inquebrantable en el Dios verdadero, Jehová, y su Hijo Jesucristo. Ha realizado además estudios superiores en ciencias políticas y educación. El licenciado Elías Wessing Chávez es reconocido como uno de los académicos profesionales más lúcidos de su generación. Ha ganado prestigio debido a su sólida formación familiar, su transparencia y destreza gerencial. Ha demostrado en los importantes cargos públicos que ha ostentado. Elías Wessing es una reserva moral y política nacional. Actualmente es presidente del Partido Cristiano Demócrata Cristiano y miembro de la coalición de la Fuerza del Pueblo. Con ustedes, nuestro invitado de hoy. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches. Gracias por el honor que me conceden de participar en vuestro programa, que para mí es, de acuerdo con las informaciones que tengo, una tribuna académica de mucha connotación. Escogí este tema
de una propuesta para crear los tribunales especiales antidrogas narcóticas, porque una de mis labores académicas, precisamente al término de mi carrera universitaria en la UNFU, fue presentar la tesis de la influencia de los estupefacientes sobre la responsabilidad penal. Esa es mi tesis, que la estoy ampliando para ver si se puede publicar. Como pueden notar en el título, es un tema que tiene que ver con el aspecto penal y criminalístico de el conocimiento de causas a personas que cometen delitos bajo la influencia de los estupefacientes. A esos fines tuvimos que hacer investigaciones en los Estados Unidos, nos nutrimos con observaciones médicas y una serie de aspectos que tenían que ver con el ser humano que es tratado por una adicción y que también es sometido a un juicio penal. Aquí, en el año de 1986, 2 años después de mi graduación, yo fui electo diputado al Congreso Nacional. Y 2 años después, siendo diputado, se aprobó la ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana, que derogó la ley que hasta ese momento estaba vigente sobre drogas, la 168-1975. Recuerdo perfectamente que en ese tiempo, siendo diputado, se produjeron escándalos con causas que se le pasaban a personas acusadas de narcotráfico y que eran prácticamente dados en libertad por los jueces a través de mecanismos tales como el habeas corpus o con autos de no al lugar. En ese sentido, nosotros comenzamos a hacer un estudio para la modificación de esa ley que fue presentada por el Poder Ejecutivo 2 años después ya de nosotros instalados en el Congreso Nacional. Y a esos fines sometí un proyecto de ley para la creación de los tribunales antidrogas narcóticas. En ese momento, si vemos la ley que se aprobó, la 5088, es una ley arbitraria porque empalma a los distribuidores, a los narcotraficantes y a los mismos consumidores en renglones en función de la cantidad de droga que se le decomise. Si es 1 gramo de cocaína, cae dentro de lo que es un distribuidor. Si son 5 gramos, cae en la categoría de narcotraficante. Personas que tengan esa cantidad de droga, pero no para traficarlas ni venderlas, sino para consumirlas. En consecuencia, se estaba tratando a un eventual adicto a las drogas como si fuera un distribuidor o como si fuera un narcotraficante. Eran arbitrarios porque en muchas ocasiones veíamos a jóvenes que eran condenados a penas aflictivas e infamantes de 5, 10, 15, 20 años, y cuando analizábamos bien el caso de su participación en el submundo de la droga, obviamente que se trataba de un abuso y de una arbitrariedad, mejor dicho, de la ley. A esos fines comenzamos a trabajar el proyecto y dentro de los aspectos que consideramos, estuviera asesorando permanentemente a un juez, en este caso de primera instancia, o a una corte de apelación de 3 miembros, un consejo técnico con especialistas en la medicina, la psiquiatría, en el bioanálisis, en fin, técnicos que pudieran determinar en esos casos la verdadera participación del individuo en el mundo de las drogas. En ese sentido,
era una modificación que se iba a hacer entonces a la ley 5088, a la vez que se creaba un tribunal especial para conocer los delitos de narcotráfico, porque entendíamos y seguimos entendiendo que esta es una materia especialísima en la que los jueces, tales como el médico que es experto en el estómago o en el pulmón, debe de haber jueces que sean expertos en esta materia de drogas, de narcotráfico y de lavado de activos, que conozcan estos casos. Hemos visto el desarrollo, el devenir de la legislación. Entendemos que estos jueces deben tener condiciones especiales, debe crearse dentro del Consejo de la Magistratura una especialización para preparar a esos jueces y al Ministerio Público que va a conocer en esos tribunales especiales antidrogas narcóticas que estamos proponiendo. Quiero decirles que esta no es una propuesta, vamos a decirla así, novedosa. Hay países donde esto se ha verificado, hay otros líderes políticos que han propuesto esta iniciativa. Es como dicen, que la rueda se inventó, perfecto. Pero entendemos que ante el auge que está teniendo este tema de las drogas en nuestro país y del lavado de activos, yo creo que ya se hace necesario que una vez más retomemos este tema y pongamos sobre el tapete la creación de estos tribunales especiales antidrogas narcóticas. En el año de 1995, ya yo no era legislador, por cierto, el proyecto de ley no se aprobó en ese momento, pero en el 95 se aprobó la ley 17 que modificó a la ley 5088 y que tomó algunos aspectos del proyecto de ley que nosotros sometimos, como fue el considerar a un individuo que es consumidor de drogas como aficionado a las drogas, para no decirle adicto a las drogas. Y creó también un consejo técnico para, en coordinación con el Consejo Nacional de Drogas y otras instituciones, darle seguimiento a esos casos y diagnosticar si era necesario que ese individuo fuera internado en un centro público o en un hospital para recuperarse, rehabilitarse o reinsertarse en la sociedad. Esto así, cuando vimos que se hizo esa modificación, entendimos de una vez que el proyecto que sometimos en el año de 1988-89 ya comenzaba a tener sus efectos, porque la ley 5088 era una ley en ese aspecto muy arbitraria, vuelvo y repito. Entonces se adopta la ley 1795 y después, en el año 2002, yo volví a la Cámara de Diputados, era diputado nuevamente, electo en el 98. En el 2002 yo era el presidente de la Comisión Especial Antidrogas de la Cámara de Diputados y se aprobó, después de muchas discusiones, la ley sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, que en un aspecto completó lo que era la ley, en este caso 5088, que tenía el vacío en esa época de el aspecto delictivo que tenía que ver con el lavado del dinero proveniente de las drogas. Ese fue un debate enorme que sostuvimos ahí en esa comisión, y uno de los aspectos que quiero traer a colación y que discutimos a la sazón fue que para no tener una ley, mejor tener una con algunos defectos. Y he aquí 3 defectos que todavía entendemos tiene esta ley de lavado de activos, que vuelvo y repito, es un complemento de la ley 5088. Número 1, se modificó el artículo 3 y le fue quitado el concepto de debiendo saber. Esto cambió y obstaculizó la penalización de acciones de lavado evidentes
Es decir, porque hay acciones de lavado que son evidentes. Al quitarle esa parte, se hace más difícil probar el tema del lavado. Número uno. Número dos, la inmovilización de los fondos del narcotráfico en cuentas de ahorro hasta la intervención de una sentencia definitiva. Nosotros nos opusimos a esa modificación porque entendíamos que los intereses que generaban esas cuentas debían ir a parar precisamente a las instituciones que tienen que ver con el tratamiento de los adictos y ese tipo de trabajo, ¿verdad? Y de programas para la rehabilitación de los adictos a las drogas, porque es una manera de financiar precisamente ese mal que afecta a la sociedad. Y tercero, la ausencia de una jurisdicción especial antidrogas y antiterrorista. Aquí ahora se agrega la parte del terrorismo que, como ustedes saben, es un asunto a tomar en cuenta, porque siempre se ha dicho que las drogas y el terrorismo andan juntos como hermanos gemelos. De manera que ahora un tribunal especial antidrogas narcóticas tendríamos que analizarlo y ver si es conveniente que sea un tribunal especializado en conocer casos de drogas narcóticas y también de terrorismo. Esa es una materia que nosotros la vamos a poner sobre el tapete una vez seamos electos como diputado nacional en el próximo cuatrenio. Nosotros vamos como diputado nacional de la coalición Fuerza del Pueblo y partidos aliados, y si salimos electos con la gracia de Dios y el favor del pueblo dominicano, nosotros vamos a retomar este tema que lo consideramos vital. Entonces, en el año 2002 se aprobó la ley 72, después de mucha discusión, que es la ley de lavados. Y después, en el año de 2017, el actual presidente, Danilo Medina, se produce en su periodo legislativo, en el periodo legislativo de su cuatrenio, otra modificación con la ley 155-17, que se titula Ley contra lavados de activos y financiamiento del terrorismo. De manera que, ¿qué es lo que falta ahora mismo en todo este entramado jurídico, social, de el tratamiento del narcotráfico, que ya viene siendo una subcultura en la sociedad dominicana y que no debemos permitir que esto se siga propagando? Lo que falta, a nuestro modo de ver, es la creación de un tribunal especial que conozca estos casos para darle más rapidez al conocimiento, para darle publicidad a los casos que ameriten. A los casos de aficionados no, porque como están en tratamiento, pues hay que ser prudente, pero los de narcotráfico, o sea, los de traficantes de droga, los distribuidores de droga, los jefes mafiosos, todo eso, publicitarlo. Hay un aspecto que se ha considerado negativo, que podríamos decir que son opiniones tal vez contrarias a la propuesta que estamos nosotros desde hace años tratando de enarbolar y de que se apruebe, y es que esos jueces estarían expuestos a ser sugestionados, ¿verdad? Tal vez sus vidas correrían peligro porque estarían enfrentando una mafia muy peligrosa en el país. Bueno, una de las soluciones que se ha dado es que en determinados casos esos jueces se pueden poner máscaras, cubrirse la cabeza para que no sea conocida su identidad, después que de un grupo de cientos de jueces se escoja uno de ellos para conocer el caso. Eso podría ser un método a considerar. Yo, de mi parte, entiendo que es un asunto que hay que enfrentarlo sin ningún tipo de ambajes y tratar, obviamente, de que haya responsabilidad tanto de parte del Poder Judicial
y del Poder Jurisdiccional, en este caso, como del Ministerio Público, en el conocimiento de estos casos. Como hay ya un nuevo Código Procesal Penal, porque en la época que yo estoy hablando, porque la ley, el proyecto de ley está preparado totalmente en cuanto al conocimiento o a la creación del organigrama de primera instancia, de apelación y los 3 grados, ¿verdad?, de constitucionales de conocimiento de las causas. Hay que introducirle algunas modificaciones y adaptarlo al nuevo Código Procesal Penal, porque en la época en que se nos despertó el interés sobre este tema, siendo diputado en el periodo 86-90, se producía el efecto de que los casos se conocían y duraban y tardaban mucho tiempo, y siempre había una protesta en los periódicos, yo me recuerdo como ahora, de que estos casos, cuando se conocían, había tráfico de influencias y había dinero de por medio y había un descrédito realmente. Entonces utilizaban mucho el habeas corpus, utilizaban mucho sugestionar a los jueces de instrucción para que dictaran autos de no lugar. Y ahora, pues, con la prueba que hay que mostrar, porque tenemos un régimen de prueba procesal, entiendo que hay que introducirle algunas modificaciones. Pero básicamente, ese es el tema que nosotros planteamos y que entendemos que es algo que amerita nuestra sociedad. Estamos pensando en el ser humano, porque cuando se está juzgando a un adicto que es un enfermo a nuestro modo de ver, como lo demuestra la ciencia médica, no es justo que se le condene a 30 años de cárcel cuando puede ser rehabilitado realmente y puede ser tratado. Entonces es un asunto también de humanidad y creo que eso nos falta mucho en nuestra sociedad, humanizarnos un poco más y tratar de que la familia dominicana sufra lo menos posible con este flagelo de las drogas. Esa es mi intervención. Yo entiendo que creo que he precisado, ¿verdad?, más o menos en lo que consiste esta idea y he conceptualizado lo más posible y lo más concisamente posible el tema. No sé si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Con muchísimo gusto. Gracias, doctor Elías. Francisco, ya porque levantó la mano, le voy a dar el paso. Sí. La pregunta es la siguiente. Vamos a ver cómo se la formulo. ¿Considera entonces, doctor, que la ley nació siendo obsoleta o se fue convirtiendo, dados los cambios que fue dando la sociedad y el incremento del narcotráfico en República Dominicana? Y una segunda parte de la pregunta es si lo de la deficiencia estaba en la ley o en las autoridades encargadas de continuar la investigación. Porque entiendo que la investigación se detenía rápidamente cuando se encontraba la cantidad y se procesaba de acuerdo a la cantidad. Sí, bueno, en primer lugar, una ley siempre se ha definido como parte orgánica de la sociedad en cuanto a que no es fijo lo que estatuye el legislador y se producen cambios. Ciertamente, cuando nosotros estábamos en la Cámara de Diputados por primera vez en el 86, había un gran debate sobre la ley 168-75, que era la que estaba vigente. Entonces, había un problema de lenidad de parte de los jueces, pero también había un problema en la redacción de la ley que permitía ciertos recursos que se manejaban de manera expedita para soltar a gente que se sabía que estaban en tratativas de narcotráfico.
reitero, el habeas corpus era algo que se daba con frecuencia. Entonces, se comenzó a analizar la ley 5088 y uno de los aspectos que vuelvo y retomo es que había una especie de arbitrariedad en la clasificación en cuanto al adicto, al consumidor de las drogas. No así en cuanto a un traficante de drogas cuando era sindicado como tal de acuerdo con la ley. O sea, entendimos que había un fallo de redacción de la ley y por eso nos embarcamos en la idea de crear los tribunales especiales antidrogas narcóticas. Entiendo que como todo en la vida y toda obra humana es perfectible, es decir, no es 100% perfecta, entendemos que sí, que toda ley, aunque se vea muy buena, si los que estamos encargados de aplicarla, en este caso los jueces y los representantes del Ministerio Público no dan la talla, entonces ahí se produce un desfase y un problema complejo, porque estamos hablando de que el problema también es del ser humano, que se presta para que la ley no se aplique como debe de aplicarse. Entonces, entiendo que hay de las dos cosas, pero vuelvo y les reitero, una ley como esta, posiblemente la estemos modificando nuevamente, esta ley de activos, que es la más reciente y que complementa a la ley 5088, estaremos debatiendo sobre eso en el nuevo Congreso. Y eso ameritará que haya debates y que expertos en la materia traten el tema para ver si nos damos una mejor ley y para ver si protegemos a la familia dominicana, porque déjeme decirle, el submundo de la droga en este país y en otros países latinoamericanos y del mundo, para no hablar de todo el mundo, es un tema que tenemos que considerar porque estamos hablando del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la sociedad en sí. Cuando uno se mete en los barrios marginados de nuestro país, ahí se vive una cultura difícil y para nosotros combatir esa situación tenemos que dar demostraciones a través de la ley de que estamos preocupados por el ser humano, pero que también estamos preocupados por el elemento disuasivo de hacerle ver a la sociedad, a todo integrante de la misma, que debe de tener mucho cuidado de inmiscuirse en ese tipo de negocios. Muy bien. Muy bien, gracias. El próximo en turno es Erasmo Pichardo. ¿Me puede habilitar tu micrófono, por favor? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, doctor Elías Wessing Chávez. Muchas gracias por su intervención en esta noche. Desde gracias. Santiago, Erasmo Pichardo, para servirle. Doctor, la creación de un tribunal especial para conocer solamente la materia del narcotráfico sería excluir, y eso es un asunto que muchas personas, yo soy abogado en ejercicio y ya tenemos casi 2 décadas en ejercicio y también conociendo casos de narcotráfico, sería excluir de la competencia de los tribunales de derecho común los casos de 5088, que en este momento rondan el 75% de la ocupación de la cartera de casos vigentes en los tribunales, entre casos de microtráfico, casos de narcotráfico y narcotráfico internacional. Eso sería de alguna manera importante. Sin embargo, la conclusión a la que hemos llegado en muchas ocasiones, cuando tratamos este tema de manera con la misma seriedad y la profundidad que usted lo trata, es que probablemente lo importante sea crear más tribunales, es decir, abrir al mismo tiempo jurisdicciones de juicio suficientes para que esos procesos y otros procesos que no son solamente los casos de narcotráfico puedan también tener los niveles de especialización y puedan tener también los niveles de especificidad con la que el Estado, a través del Poder Judicial, trata todos los casos. Porque no puede ser la excepción el caso de que un tribunal especial solamente para los casos de narcotráfico, cuando ya tenemos, o sea, vamos a crear tribunales especializados por cada tipo de delito. Obviamente, nosotros conocemos la necesidad
de crear un nuevo esquema, formular un nuevo mecanismo de luchar contra el narcotráfico y contra el microtráfico, especialmente el microtráfico en las zonas sociales más despreciadas, como los barrios, las cañadas, zonas paupérrimas, cordones de pobreza, como lo hay en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Eso es un asunto que es un pandemonium. Eso no tiene punto de comparación. El nivel de degradación a la que nosotros hemos llegado. Pero ¿cree usted que la creación de estos tribunales especializados, en todo caso, harán disminuir la afluencia de casos, o eso podría disuadir a la gente que en realidad se involucra en el microtráfico como un modus vivendi, como un medio de llevar el sustento a su familia? Porque lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas en este país es que los gobiernos que nosotros hemos tenido han propiciado el microtráfico en los barrios, porque hemos tenido autoridades de persecución, especialmente autoridades militares, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas, incluso que han sido pedidos en extradición, porque son gente que no cumplen con su trabajo, porque no tienen condiciones éticas para cumplir con su trabajo. Entonces, bajo esas condiciones, ¿usted cree que la solución sería nosotros seguir legislando para complacer incluso a Estados Unidos, que fue un país que nos impuso esa ley de lavado? Esa ley de lavado que nosotros tenemos en este país ha significado miles de millones de pesos en pérdida de dinero y de productividad, porque esa ley es un cuello de botella para las operaciones de negocio de dominicanos y dominicanas, de gente que vivimos de trabajo, que tenemos 50 años trabajando en este país, y que primero nos tratan como delincuentes, como si estuviéramos realizando actividades delictivas, antes de saber si en realidad usted en realidad está haciendo una actividad delictiva. Entonces, nosotros no podemos seguir esta carrera de crear nuevas legislaciones y crear nuevos, si nosotros no cambiamos los patrones éticos de la gente, que son las personas encargadas de la persecución de los crímenes, especialmente en el caso del narcotráfico. Y con el caso de la ley de lavado, bueno, si cree usted que si se crea este tribunal especial de narcotráfico y lavado de activos, bueno, si también eso va a implicar que se van a conocer todos los casos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos que van al Estado Dominicano y que entran con 2 millones de pesos y 3 millones de pesos, con carros cayéndose a pedazos y viviendo en barrios, y terminan comprando villa en casa de campo y terminan comprando yates. Yo creo que para eso no hay que ser un genio de la finanza para saber que esos son casos de corrupción administrativa y de enriquecimiento ilícito. Si esa creación de esos tribunales, si usted cree que con eso se va a contribuir también a que se persiga los crímenes y delitos cometidos contra el Estado Dominicano, entonces yo creo que sí que estaría bien, pero solamente para seguir creando leyes para perseguir a Pedro Sin Diente y a Juan el Greñú, porque son los que no tienen quien le escriba. Bueno, mira, tu intervención es magnífica, Erasmo. Y ciertamente esa es una de las consideraciones, vamos a decir, que justifican la no creación, ¿verdad?, de estos tribunales. Ahora, ¿por qué yo estoy de acuerdo con la creación de los tribunales especiales? Primero, habría una auditoría social más de cerca de la sociedad dominicana, porque es una especialización de los casos de drogas y ya vamos a saber que esos jueces y ese Ministerio Público van a conocer única y exclusivamente esa especialidad. Yo vuelvo y te reitero, así como hay un médico que es especialista en los pulmones, yo entiendo que en el caso de las drogas, que es un cáncer que sigue creciendo en nuestra sociedad, nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Es evidente que cuando esos casos, como tú muy bien dices, se conocen en las jurisdicciones ordinarias, muchas veces no le damos el seguimiento debido y tú sabes bien que se produce una dilación en
la continuidad de esos casos. La rapidez mezclada con la especialización, entendemos nosotros, que va a ayudar de alguna manera a disuadir a mucha gente a meterse o a involucrarse en este tema. El tema de la ética siempre va a estar presente. Por eso estamos y decimos que es un problema complejo. Estamos en un problema complejo, y es un problema complejo porque el elemento humano está involucrado y la conducta del ser humano, del juez, del Ministerio Público, siempre estará ahí y va a determinar el que se aplique o no bien una legislación. Pero yo entiendo, a pesar del buen razonamiento que tú haces, de que es necesario que de una vez por todas pongamos sobre el tapete, pongamos sobre la mesa este tema del narcotráfico y darle un seguimiento a esto para ver si se puede disminuir de alguna manera todo este mal que se da en ese submundo. Por ejemplo, cuando yo fui legislador, que sometí el proyecto, este asunto del microtráfico no se conocía. Eso es parte de la especialización que hay que hacer ahora, porque hay un microtráfico, hay muchachitos que van y venden el tema. Entonces, tiene que haber un tribunal especializado en eso. Esos jueces que conocen un caso de droga, pero que después viene otro caso que tiene que ver con un homicidio, no están concentrados en el tema, ¿me entiendes? Entonces, yo por eso entiendo, me sumo a la corriente de que este es un tribunal que debe de ser creado. Hay países, y esto lo vamos a traer una vez lo pongamos sobre el tapete nuevamente este tema, hay países que han aplicado regímenes especiales para el conocimiento de casos de narcotráfico, y esa es una estadística que la estamos investigando y que la vamos a traer al debate, porque tiene que debatirse el tema. Tenemos que escuchar todas las corrientes, pero de ahí sacar lo mejor que se pueda sacar para luchar en contra de este flagelo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de que un funcionario público esté mezclado en este tipo de cosas agrava su situación y debe de ser conocido en estos tribunales especiales el caso. Tú has enfocado un problema estructural del sistema político de la República Dominicana. El sistema, en este caso democrático, republicano que nosotros tenemos, de la división de los tres poderes, un problema estructural tanto en el ejecutivo como en el jurisdiccional, el poder judicial. Yo he sido siempre un proponente de que los jueces, para evitar el padrinazgo en su selección, sean elegidos por el voto popular. En Estados Unidos se hace. Me podrán decir, bueno, pero es que no tenemos que hacer lo que hacen los Estados Unidos. Bueno, pero el tema es que no serían los partidos políticos que lo van a postular, serían propuestos por perfiles y serían elegidos por en los diferentes distritos judiciales. Y ahí podríamos también, de aprobarse una ley que cree los tribunales especiales antidrogas y contra el terrorismo, crear un mecanismo para elegir esos jueces. Yo pienso que es un tema que tiene que ver ciertamente con la formación de ética, en este caso de los jueces y de los mismos políticos que dominan el sistema, la clase política. Yo entiendo que aquí tiene que surgir una clase política que realmente se preocupe porque las instituciones funcionen, y una institución funciona cuando la ley se respeta y cuando el que está encargado de hacerla respetar tiene formación ética y moral. Eso hace falta, ciertamente, como tú dices, y yo pienso que también tenemos que trabajar en la escuela, tenemos que trabajar en la formación y en la educación moral y cívica de nuestros educandos. Tenemos que volver a eso, ya eso no se da. Cuando yo fui estudiante me daban catecismo, me daban urbanidad,
Me decían que cuando estaba lloviendo yo no podía entrar a una casa y ensuciar el piso con los pies, con los zapatos. Ese tipo de cosas que parecen idioteces ahora para esta sociedad son las que hacen falta en nuestro país y tenemos que volver a lo que es bueno. Yo ahí entro en el aspecto que tiene que ver ya de la filosofía con la que hay que enfrentar los problemas en nuestro país, que debe de ser una filosofía que respete los valores patrios, los valores que están en nuestra bandera nacional, Dios, patria, libertad. Nosotros tenemos que volver a eso, porque de lo contrario vamos a perder nuestra patria. Nosotros tenemos aquí una influencia de extranjeros que están penetrando nuestro territorio nacional y esa frontera que tenemos es un caldo de cultivo precisamente para este problema que estamos tratando de las drogas. Y si nosotros no enfrentamos esto de la manera en que debemos de hacerlo, y esta es una propuesta para eso, para que se discuta, no estoy diciendo que esta es la panacea, pero sí entiendo que debemos de ponerle mucha atención a este tema. Yo confío mucho en que las próximas autoridades, que entiendo serán elegidas por el pueblo dominicano y que serán las que nosotros estamos aupando ahora mismo en la coalición que encabeza el doctor Leonel Fernández, tiene una responsabilidad histórica y tiene que enfrentar estas situaciones. Tenemos que trabajar para la institucionalidad democrática en todos los aspectos. Esta democracia tiene que funcionar. El Poder Ejecutivo no puede decirle aquí todo lo que se tiene que hacer. Tiene que haber un Congreso que debata las leyes, un Congreso que debata los presupuestos, un Congreso que apruebe presupuestos que ameriten ser aprobados. Esa es la democracia, eso es lo que le da vida a las instituciones. Y entonces yo entiendo que este tema de las drogas no podemos archivarlo, tenemos que sacarlo a la luz. Y por eso yo traigo sobre el tapete la creación de los tribunales especiales antidrogas. No quiero que me confundan el tema que se está tratando de que lo voy a politizar. Yo nada más quiero hacer una comparación. En el año de 1986, Balaguer fue electo. Nadie esperaba que fuera electo. Es más, la Gallup dijo que Magluta ganaba esas elecciones por más de 200,000 votos. Yo lo recuerdo como ahora. Y la Gallup se equivocó, como se va a equivocar ahora. Y Balaguer ganó, y aquí nadie puede decir que el Balaguer de los 12 años fue el mismo de los 10 años. Yo entiendo que políticamente el doctor Balaguer, en términos de lo que fue el respeto a las libertades y una serie de acciones que tomó, se reivindicó en ese aspecto. Entonces yo entiendo que de alguna manera el doctor Leonel Fernández, muchas cosas que le han criticado, muchas calumnias y podríamos decir que algunas debilidades que tuvo su gobierno, porque las tuvo, no podemos decir que no, de ser electo, él va a actuar, entiendo yo, de la misma manera. Y ese será un gobierno ejemplar en la República Dominicana. El penco no puede hacer lo que nosotros estamos planteando aquí. Él no está en la capacidad de entender siquiera lo que nosotros estamos planteando aquí. Y el candidato del Partido Revolucionario Moderno tendría que demostrar cierta capacidad, pero alrededor de él están los mismos que siempre gobernaron a través del PRD, porque es el mismo PRD. Entonces, yo entiendo que lo aconsejable en este momento para que toquemos estos temas institucionales, para que hablemos de verdaderas reformas en este país, debe de estar el Estado dominicano en manos expertas, en manos de experiencia, en manos de un estadista que conozca estas cosas y que dirija esta nave del Estado que se puede estar hundiendo. O si no, ya se está hundiendo, ¿no? A ver si salvamos este asunto. Entonces, aquí tienen que venir hombres que no sean de un comité político, los funcionarios, como lo tenemos aquí ahora. Ese es uno de los errores que no se van a volver a cometer. Aquí tiene que venir una nueva generación que vaya a las instituciones públicas. Y yo sé que el presidente Leonel Fernández está en la capacidad y tiene la voluntad de hacer eso para que hablemos de reformas institucionales que todavía hacen falta. Aquí hacen falta leyes orgánicas todavía para completar la Constitución de 2010.
y esta gente todavía no han dado pie con bolas en este Congreso, que hace lo que diga el Palacio Nacional. Ese es uno de los problemas que tenemos. Y por eso es que la democracia no funciona como debe de funcionar en la República Dominicana. Porque es verdad, tenemos leyes muy buenas, pero entonces tenemos gente que no está en la capacidad moral, ética y de conocimiento para aplicarlas. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, William, en el sentido de que aquí tenemos que tratar de ver cómo se produce una reforma también de tipo moral, de tipo filosófico. Aquí estamos como en un barco a la deriva, realmente, en cuanto a eso se refiere. Sí, gracias, doctor Wessing. Le voy a dar el paso a Francisco Yapor, Sí. que concluyamos y nos despidamos. Muy bien. Ok, ¿me escuchan? Sí. Escuchamos. Bueno, doctor Elías Wessing Chávez, de verdad pláceme darle las gracias por la excelencia de su charla. Gracias. Charla la cual acontece en un momento histórico, porque la proximidad de las tan esperadas elecciones del próximo domingo, que es una ocasión donde de nuevo el pueblo dominicano se juega su destino. Se juega su destino al elegir su próximo presidente por los siguientes 4 años, en una situación política y social bastante confusa y donde reina la incertidumbre. La excelencia de esta charla y el momento en que se realiza se conjuga con el hecho no solo de que ha sido impartida por un profesional de excelente formación, sino también porque es descendiente directo e inmediato de uno de los hombres que supo jugar su rol con gallardía en el momento en que le correspondió, y así dejar plasmado su paso por la historia del país en el momento en que, valga la redundancia, le correspondió hacerlo. Y bueno, es mi consideración que profesionales de ese tipo de capacidad son los que deben de ocupar los cargos públicos de carácter electivo o no, para que se facilite el desarrollo social del país que se ha visto estancado en los últimos años por el gobierno de turno. Y hoy le doy las gracias a nombre de este auditorio, un auditorio formado totalmente por dirigentes, profesionales y hombres de trabajo, todos preocupados por el bienestar del país, tanto en los aspectos políticos como económicos y sociales. Gracias, doctor Wessing Chávez. Nos sumamos a su propuesta de los tribunales especiales. Muchas gracias. De Santiago, celebraremos su elección como diputado del país para que tome posesión junto con el presidente Leonel Fernández al asumir a la primera magistratura para el próximo cuatrenio. Sí será, si Dios quiere. Dios lo bendiga y muy buenas noches a nombre de todos nosotros. Amén, amén. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Realmente me pongo a sus órdenes. Yo sé que estos temas y otros que ustedes han enfocado aquí estarán en boga prontamente y estaremos abiertos para ustedes siempre. Y decirle al pueblo dominicano que lo último que se puede perder es la esperanza. Tenemos esperanza y tenemos fe de que Dios ama esta tierra y que nos va a bendecir con un gobierno de bendición y no un gobierno de juicio el próximo 16 de agosto. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Amén.